A ver, la idea sería presentar en 5 minutos la escena política en la que nos estamos encontrando respecto al conflicto afgano. Y dentro de esa condición resulta fundamental fijarnos dónde se ubica Afganistán y más bien en medio de qué culturas, qué civilizaciones constituye para todos los efectos prácticos una bisagra. En esa situación, Afganistán es, para todos los efectos prácticos, el punto de frontera entre el mundo persa, el mundo asiático central turcómano y el mundo indostánico, representando de esa forma un punto de contacto que en forma ancestral ha generado una dinámica de conflicto particularmente intensa y compleja. Combinado a este factor, se une el hecho de que particularmente la zona norte se encuentra con las estribaciones, los piedmonts de las distintas cordilleras que constituyen finalmente el macizo del Hindu Kush, implicando, por tanto, que el terreno afgano en el norte se constituye en una multiplicidad de valles que determinan la presencia humana sobre la base de grupos sociales que desarrollan sus actividades tanto agrícolas como comerciales, definidos, digamos, por la presencia de tierra agrícola en estos valles aluviales, digamos, glaciales, y también por las rutas de comercio que necesariamente tienen que discurrir a través de ellos. Esa situación varía hacia el sur, particularmente a las provincias de Helmand, Paktia, en las cuales básicamente el paisaje rugoso comienza a ser reemplazado por grandes desiertos donde se encuentran en algunos sectores las mayores temperaturas jamás registradas en la Tierra. A pocos cientos de kilómetros de distancia se encuentran las ruinas de ciudades como Mohenjo-Daro, donde se registraron 54 grados que constituyen hasta el día de hoy los récords absolutos, las ruinas de Mohenjo-Daro, el sitio arqueológico de dicha situación. En esas circunstancias, Afganistán claramente se encuentra determinado por la geografía, pero también la presencia étnica definida por su condición de frontera cultural implica un despliegue étnico particularmente complejo. Podemos ver la presencia de un núcleo digamos, población de origen indostánico, de las etnias Pashtun, ubicados predominantemente hacia el sur, en la frontera con lo que hoy es Pakistán, generando particularmente en la zona hacia el este de Kabul, lo que se conoce como el Waziristán o las zonas tribales, que precisamente se traslapan hacia Pakistán, desdibujando en el área del paso del Jaiber, el histórico y mítico paso del Jaiber, una zona en la cual la frontera política moderna no resulta mayormente relevante. Un segundo núcleo, más bien de carácter turcómano, son los tayikos, que se ubican predominantemente en el norte y hacia el este, colindando con el mundo persa, el mundo iraní. Y después una multiplicidad de otras etnias, los hazaras, marcados en amarillo, los uzbecos, balukis, de origen claramente indostánico, y finalmente turcómanos, ubicados hacia el norte, determinan la presencia de una multiplicidad de etnias y sobre todo idiomas y culturas. Si bien es cierto el Islam hoy día es predominante, Afganistán fue en tiempos históricos una plataforma fundacional del budismo. De hecho, los budas de Bamiyan, destruidos por los talibanes en su anterior gobierno, representan una de las primeras manifestaciones de representación humana del Buda, posterior a sus representaciones abstractas. Y de la misma forma, esa misma circunstancia implica que las distintas aproximaciones islámicas implican una fuerte tensión dentro del gobierno. Sin querer entrar en el tema que desarrollará con algún grado de detalle Ignacio en algunos momentos más, esa es la clave que define el problema de los talibanes, así, en plural, en términos de ser grupos que, teniendo una inclinación suní, wahhabí, no solamente se enfrentan entre sí mismos, siendo todos ellos seguidores de múltiples mulás, sino que al mismo tiempo entran en choque con otras confesiones, otras vertientes islámicas, dentro de las cuales el mundo de los hazara, apoyados por Irán, representan uno de sus adversarios clave. Y los tayikos, que de la mano del antiguo vicepresidente de Afganistán, digamos, ya se encuentran nuevamente recluidos en la zona del norte del valle del Panjshir, declarando, digamos, nuevamente su resistencia frente a este conflicto, es decir, reeditando la dinámica de fragmentación étnica del conflicto.
¿Qué es lo que nos lleva a esto? Afganistán está viviendo un punto de quiebre, ciertamente, que tiene fuertes implicancias internacionales. Estados Unidos culminó su breve, en términos históricos, 20 años es nada, de participación en Asia Central, pero sobre todo esto es solamente una etapa más dentro de un conflicto que se puede extender desde la perspectiva de Occidente desde el siglo III a.C. con el paso de Alejandro Magno por la zona, el Iskander indostánico, como se lo recuerda hasta el día de hoy. Podemos desarrollar más esto a través de las preguntas que presentemos dentro de la segunda parte, pero devuelvo el control de la presencia a Victoria. Le pido perdón por pasarme algunos minutos, digamos. Un minuto, y Germán. devuelvo el sistema. Muchísimas gracias, Fernando, por este contexto geopolítico que nos permite ir comprendiendo, ¿cierto?, una problemática que a todos nos tiene, ¿cierto?, conmovidos y al tanto. Ahora le damos la palabra a nuestro expositor Ignacio Morales. Ignacio, profesor de la Facultad de Artes Liberales de nuestra universidad, quien actualmente se encuentra cursando sus estudios de doctorado en la Universidad King's College de London. Y entre sus áreas de interés están la historia contemporánea, con énfasis en el Medio Oriente, y el conflicto árabe-israelí. Ignacio, por favor. Hola, gracias. Fernando, ¿puedes poner la presentación de nuevo? El primer mapa. Gracias. Bueno, en pocos minutos voy a tratar de explicar a ver, de qué se trata a grandes rasgos el problema de los talibanes en Afganistán. Lo primero que hay que saber es que este conflicto no partió la semana pasada, no partió el 2001 después del ataque a las Torres Gemelas, el 11 de septiembre del 2001, partió en la década de los 80, particularmente en 1979, cuando la Unión Soviética decidió invadir Afganistán en un momento bastante complejo también de la Guerra Fría. No hay que olvidar que en la misma década de los 80, en 1983, fue el año en el que el mundo estuvo más cerca de una guerra nuclear entre los soviéticos y Estados Unidos. Y existían intereses geopolíticos importantes respecto de los soviéticos y de Estados Unidos y de las potencias que estaban alineadas con cada una de las superpotencias para mantener el control de Asia Central, del Oriente Medio, como lo conocemos hoy día, etc. Los soviéticos invadieron efectivamente Afganistán en el año 79, en 1980. Durante esos 2 años estuvieron 8, 9 años en Afganistán intentando hacer lo mismo o algo relativamente similar a lo que trató de hacer Estados Unidos. Hay enfoques distintos que se podrían hacer, pero en la práctica el desastre fue similar. Las imágenes de los soviéticos retirándose de Afganistán a fines de los 80 son bastante similares a las de Estados Unidos retirándose hoy día. Por supuesto que había mucha menos información, no habían redes sociales, etc. Y los soviéticos efectivamente invadieron Afganistán el mismo año en que Saddam Hussein asumió el control de Irak, y el año 79, el mismo año en que la revolución islámica instaló a los ayatolás en el poder en Irán. Por lo tanto, Asia Central y el Oriente Medio se convulsionaron a fines de los 70 y durante la década de los 80, de forma en que es muy difícil entender si es que uno no va paso a paso, año por año, década por década. El punto es el siguiente. La natural reacción de los afganos, y con esto estoy hablando de una manera muy generalizada, porque tal como lo dijo Fernando, existe una masificación de tribus y de culturas y de etnias tan distintas que es muy difícil hablar de los afganos. ¿Quiénes son los afganos? ¿Y quiénes son los talibanes en este caso? La natural resistencia de esos pueblos afganos en contra de la ocupación soviética, que intentaba mantener en el poder al Partido Comunista Afgano, se hizo parte del conflicto global de la Guerra Fría. Y lo que intentaron hacer los afganos fue, con ayuda de muchos otros árabes y muchos otros musulmanes del mundo, enfrentarse a los soviéticos en una guerra de guerrillas que duró gran parte de la década de los 80. Y esa guerra de guerrillas se transformó al final del día en una quimera para los soviéticos que los obligó a salir.
contaron además esos afganos, los denominados guerreros santos o los mujahideen, con ayuda de Estados Unidos, porque, y me cuesta también apuntar con el dedo a Estados Unidos en este caso y hacerlos responsables de apoyar a esos denominados guerreros santos de los 80, porque eso es lo que hubiera hecho cualquier superpotencia en el mundo, alinearse contra los grupos que pueden presentar un conflicto de tipo simétrico en contra de los ocupantes, que en ese caso eran los soviéticos, que eran los enemigos fundamentales de Estados Unidos en la Guerra Fría. Por lo tanto, los ayudaron con inteligencia militar, los ayudaron con tecnología militar, y desde la segunda parte de la década de los 80 los ayudaron también con armamento que les permitió principalmente derribar helicópteros de la Fuerza Aérea Soviética que intentaba mantener el control en Afganistán. De esos grupos de guerreros santos, que además se sumaron a los que después fueron denominados los árabes afganos, que eran principalmente saudis o egipcios, libaneses, sirios, que viajaban a combatir por la comunidad del Islam en contra de los soviéticos, se comenzaron a establecer ciertas fracturas que al final del día terminaron por generar grupos de carácter islamista. Y esos grupos islamistas, uno de esos grupos, cruzó la frontera de Afganistán hacia el sur, hacia Pakistán, y formó en el norte de Pakistán a este grupo de los denominados talibanes, que se podría traducir como los estudiantes. No es casualidad que además en la década de los 80, fines de los 80 y comienzos de los 90, comenzara más a asumir control, o no control, pero asumir protagonismo, otro grupo que además también iba a ser formado en el norte de Pakistán y que iba a cruzar la frontera hacia Afganistán también en la década de los 90, y ese grupo se llama Al-Qaeda, un grupo que además de carácter islamista, conocido en el mundo por los atentados a las Torres Gemelas, pero que además comenzó a desarrollar una estrategia militar en contra de Estados Unidos, no solo en el 2001, sino que durante gran parte de la década de los 90. Fueron ellos los que le pegaron más fuerte a Estados Unidos en la década de los 90 en el Oriente Medio, antes de la operación de Tormenta del Desierto, cuando Irak invadió Kuwait, y eso ocasionó la primera guerra del Golfo en 1991. Pero en fin, los afganos asumieron un cierto protagonismo porque hicieron, entre otras cosas, que los soviéticos se retiraran de Afganistán humillados, y asumieron el control de un Afganistán que estaba quebrado, que estaba además controlado por señores de la guerra en una geografía tremendamente compleja, y son ellos los que eventualmente le habrían dado salvaguarda a grupos islamistas como Al-Qaeda, que al final terminaron por organizar en el norte de Afganistán los atentados del 11 de septiembre del 2001. Por lo tanto, la primera parte de la invasión de Estados Unidos el año 2001 fue una reacción frente a los talibanes, dándole salvaguarda a grupos como Al-Qaeda en Afganistán. Pasaron 20 años de esa guerra. Y sería interesante además que hiciéramos un paralelo acá. Todo el mundo desde hace un poco más de una semana tiene los ojos puestos en Afganistán, y me parece perfecto. Pero qué rápido se nos olvidó Siria, qué rápido se nos olvidó Yemen, qué rápido se nos olvidó Palestina, qué rápido se nos olvidó el resto del mundo. Occidente hoy día está discutiendo en todas partes respecto del poder de los talibanes, de qué es lo que va a pasar con Afganistán, de qué es lo que va a pasar con los afganos, de qué va a pasar con las mujeres afganas. Me gustaría saber quién se está preguntando respecto a las mujeres yemeníes, o de las mujeres sirias, o de los niños sirios, o de los niños yemeníes que se murieron de hambre durante meses y años, además en una epidemia de cólera espantosa, que sí fue una tragedia humanitaria hace no más de un año y medio atrás. Es difícil además saber qué es lo que va a pasar en Afganistán de aquí en más. Lo que sí hicieron los talibanes fue reconstruir el Emirato Afgano Islamista. Y además hay que ser muy precisos en los términos acá. Lo que intentaron hacer los afganos y los talibanes en su minuto, o los islamistas, o los señores de la guerra, o ciertas estructuras tribales en Afganistán en contra de los soviéticos, fue una resistencia primero de carácter nacionalista. Querían defender a Afganistán de los soviéticos. En una segunda instancia se transformó en una resistencia islamista. Es algo muy similar, o podríamos hacer un paralelo conceptual entre lo que hizo Ho Chi Minh en Vietnam del Norte. Ho Chi Minh no era primero un maoísta, o sea, un marxista maoísta, primero era un nacionalista que estaba peleando en contra de los franceses y que después peleó en contra de Estados Unidos.
Después se transformó en un marxista maoísta porque ideológicamente se alineó con esa estructura ideológica. Es algo muy similar a lo que pasó con lo que ha pasado con los talibanes ahora. Estamos hablando de una ideología de carácter islamista, no estamos hablando de una religión, estamos hablando de un proyecto político que además podríamos incluso definir como el primer narcoemirato de la historia, porque aunque ustedes no lo crean, los talibanes se financian principalmente por la venta de amapolas, o sea, de opio, y lo venden a los chinos. Y ese mismo opio es el que además tiene a Estados Unidos en una de las crisis de drogadicción por los opioides más grandes de su historia. Son narcoterroristas. Y son narcoterroristas que tienen una ideología muy clara y que quieren establecer además una imagen de poder en Afganistán, y que va de la mano con un proyecto político de Estados Unidos que tenía que eventualmente hacerse cargo de una tarea pendiente, salir de Afganistán. No podían estar peleando toda la vida. ¿Tiene Joe Biden responsabilidad en esto? Sí, principalmente porque es él ahora el presidente de Estados Unidos. Pero esto es una herencia de 4 presidencias anteriores. Primero de George Bush, las 2 presidencias de Barack Obama, de la presidencia de Donald Trump y ahora de Biden. Las imágenes de esta escapada, de esta huida humillante de Estados Unidos van a quedar en la retina de todos nosotros. Pero este conflicto es mucho más extenso que la semana pasada, y ojalá que no se nos olvide la próxima semana cuando las noticias hablen de otra cosa. Muchas gracias, Ignacio. Disculpa que te interrumpa. Estamos un poquito pasados de los 5 minutos y la idea es seguir la conversación entre todos con las preguntas de nuestros participantes, así que les animamos a quienes tengan interrogantes para Ignacio, para Fernando, para Fabiana, que puedan compartirlas con nosotros en el chat. Ahora les vamos a dar entonces la palabra a nuestra tercera expositora, Fabiana Rodríguez Pastene, quien es profesora de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, doctora en Historia, con mención en estudios sociales y magíster en la misma disciplina, mención Relaciones Internacionales. Muchas gracias desde ya, Fabiana. Tienes la palabra. Gracias a ti, Victoria. Se escucha bien, ¿verdad? Voy a empezar a compartir pantalla. También tengo una presentación cortita. Ya, bueno, aquí es una imagen en el fondo que creo que, bueno, los periodistas decimos desde el cliché, una imagen vale más de... Quise hacer una pequeña presentación. Agradezco muchísimo, obviamente, la intervención de mis colegas, de Ignacio y Fernando, porque yo me voy a centrar solamente en el tema de las mujeres, pero creo que el contexto tanto geopolítico como también de lo que significa los talibanes me ayuda en el fondo a poder solamente centrarme en esto, porque ya tenemos los rasgos más claros, más generales sobre lo que está pasando, ¿verdad? Quise poner esta frase al principio que dice: mi temor era si los talibanes me atrapaban en mi camino, podían matarme ya que estaba con ropa de oficina. Este es un relato que rescató la BBC hace un par de días atrás, de una mujer el día domingo, cuando en el fondo ella describió que era el peor día de su vida, porque por el hecho de estar con ropa de oficina tenía que la mataran. Quise partir, ¿verdad?, con este relato porque creo que le pone de alguna otra manera rostro, le pone carne a algo que de repente, y aquí ahí no puedo más que concordar con Ignacio y también agradecer, yo tengo ascendencia siria, así que no puedo sino agradecer su intervención, porque de repente la guerra se nos hace indiferente y nos empezamos a habituar cuando no le ponemos cara y rostro, ¿verdad?, a las atrocidades que se viven no solamente en este momento en Afganistán, sino que también en muchas y lamentablemente en muchas otras partes del planeta. A ver, en términos, hay 29, ya han circulado mucho, ¿verdad? Estas como 29 prohibiciones que en el fondo tienen las mujeres, que tiene la ciudadanía en general, pero principalmente las mujeres dentro de lo que es el régimen talibán. Yo quise aquí poner solamente algunas a modo de ejemplo. Tienen prohibido, por ejemplo, el trabajo femenino fuera de los hogares, tienen, por cierto, prohibida la educación, tienen la obligación de usar burka, tienen que salir además con un hombre, ¿verdad?, que tiene que ser un familiar, no pueden salir sola, y si es que llegan a incumplir, no pueden mostrar los tobillos, etcétera, y si llegan a incumplir alguna de estas normas, ¿verdad, Victoria?, están sujetas a abusos verbales, palizas, azotes, incluso a lapidaciones públicas. Y también quise poner estas otras 3 que pueden parecer no tan fuertes como las primeras que aquí menciono, pero tienen que ver con la prohibición de fotografiar y filmar mujeres,
con la prohibición de imágenes de mujeres impresas en las vitrinas, en la vía pública, ¿verdad? Se sacan los nombres de mujeres, por ejemplo, de ciertas plazas, de ciertas calles, e incluso tienen la prohibición de reír en voz alta, ¿ya? Ningún hombre extraño puede escuchar la voz de una mujer. Entonces, estas tres últimas, si bien no pueden parecer tan brutales como las tres primeras que ahí pongo, o las cuatro primeras, perdón, tienen que ver con la invisibilización del género femenino, y por eso me parece que es tan importante en el fondo mencionarlas. Es como borrar a las mujeres, ¿verdad?, de la faz al menos de Afganistán. Ahora, en un contexto más específico, ¿verdad?, los líderes talibanes, que muy bien describió Ignacio recién, se han mostrado bastante, o sea, cuando uno ve las conferencias de prensa que han dado y cómo se han presentado ante la opinión pública, el lenguaje ha sido bastante más moderado, ¿ya? De hecho, han sido bastante garantistas en lo que han afirmado en relación a las mujeres y a los derechos humanos, ¿ya? Ellos dicen incluso que van a respetar los derechos de las mujeres, como el acceso a la educación y la facultad para trabajar, pero siempre bajo el estricto respeto de la ley islámica, ¿ya? Y ahí, como muy bien decía Ignacio y Fernando, está el principal problema, ¿ya? No el Islam, por cierto, en sí mismo, y hay que hacer también ahí una diferenciación, sino que es porque este grupo talibán, como muy bien exponían mis colegas, se caracteriza por la interpretación extrema de la Sharia o de la ley islámica, y por lo tanto es allí donde está el principal problema. Entonces, pese a esta primera imagen bastante conciliadora que han querido dar los líderes talibanes, ¿qué es lo que ha pasado en lo concreto en estos pocos días que llevamos, ¿verdad?, desde que recuperaron los talibanes el poder? ¿Ya? Han habido asesinatos selectivos desde febrero del 2020 hasta ahora, febrero del 2020, y vamos a ver por qué es importante, que tiene que ver con este acuerdo que firmó Donald Trump con los talibanes, ¿verdad? Desde esa fecha, una serie de asesinatos selectivos, principalmente a mujeres en puestos de poder, a activistas, a jueces y también a periodistas. Al inicio de julio, es decir, hace apenas un mes atrás, en Kandahar, por ejemplo, a las mujeres se les obligó a que tenían que dejar sus puestos de trabajo y que esos puestos tenían que ser ocupados por sus parientes hombres. Ese mismo mes empezaron a pedir listas, ¿ya? Y ahora estos últimos días, ¿verdad?, se está censando en las distintas casas, principalmente concentrándose mujeres entre 15 y 45 años, a las que se les está obligando a que se canse por la fuerza con los talibanes. En Kabul, por ejemplo, también las estudiantes universitarias han tenido que evacuar rápidamente, ¿verdad?, los dormitorios de sus respectivas casas de universidades, con miedo a ser en el fondo dilapidadas o golpeadas por no usar la burka. Y también ha circulado, que me imagino que muchos de quienes nos están viendo ahora han visto las imágenes de Clarissa Ward, que es periodista de CNN, donde ella, reporteando en el primer día y vestida, ¿verdad?, con la túnica, fue increpada porque tenía que cubrirse completamente si quería continuar trabajando. En términos generales, los propios hombres en Afganistán están negando el apoyo a las mujeres por miedo a ser ellos mismos castigados, o porque sencillamente adhieren al pensamiento y a la doctrina talibana. Las mujeres que hasta hace poco eran como bueno, es un error occidentalizar, ¿verdad? Lo conversábamos ayer también con Victoria en términos de cómo entendemos el feminismo, y podemos después reflexionar respecto a ello, pero mujeres que vestían hasta hace poco quizás como nosotras, ¿verdad? Han tenido que huir del país buscando destruir su identidad, buscando destruir documentos personales, títulos universitarios, premios académicos o cualquier cosa que las identificara como contraria a lo que dicta la Sharia. Un informe de la ONU, ya para ser bastante rigurosa, ¿verdad?, dice que si bien se garantizó que las personas que habían trabajado en el régimen con Estados Unidos y con la OTAN no iban a recibir venganza, este informe reciente dice que han habido tortura y de hecho la cadena alemana Deutsche Welle dice que de hecho, uno de los periodistas habría sufrido en el fondo ataques, incluso habrían matado a un familiar de este periodista, ¿ya? Pero, y con esto quiero cerrar también, es súper importante también desmitificar, ¿ya? Mis colegas decían recién que este es un conflicto de muy larga data, donde parece que en el fondo Estados Unidos hubiera llegado como de alguna otra manera como a liberar a la mujer afgana, y lo cierto es que en los últimos 20 años el desarrollo de la mujer tampoco ha sido prioridad, ¿ya? La tasa de matrícula de las mujeres afganas en educación superior alcanza apenas el 1%. Según informes de la ONU y el Banco Mundial, esta es la tasa más baja del mundo. El año 2013, es decir, 12 años después de la caída de las Torres Gemelas y la caída del régimen, apenas 4 de 10 millones de niñas iban a la escuela. Más del 28% de las mujeres que hoy
tienen entre 18 y 24 años de edad, se casó antes de los 18 años, es decir, durante estos 20 años de, ¿cómo se llama?, de intervención estadounidense, las mujeres todavía se casaban antes de adquirir lo que nosotros entendemos como la mayoría de edad. Y en febrero del 2020, cuando se firmó este acuerdo con Donald Trump y los talibanes llegan a este acuerdo, digamos, con el gobierno estadounidense, este acuerdo no incluía ninguna referencia a las mujeres, ninguna. ¿Ya? O sea, se firmó sin pensar efectivamente en qué podía pasar con ellas. Los talibanes obviamente ni siquiera cumplieron los términos de ese acuerdo, y el 14 de abril del 2021, cuando Joe Biden anuncia que va a retirar sus tropas, ¿verdad? Estamos viendo los resultados que por todos conocemos. Aquí les quiero mostrar estas imágenes, que no sé si las pueden ver, que son imágenes que han circulado también mucho, que son de las mujeres afganas en la década del 70, ¿ya? Que se dice que es la época un poco de oro de los derechos conquistados por la mujer. Que en el fondo caen, como muy bien decía Ignacio y Fernando, en el año 79 con la intervención de la Unión Soviética, donde el gobierno en el fondo que se respalda desbarata mucho de los esfuerzos de modernización, y eso alcanza la cúlmine, ¿verdad?, cuando los talibanes asumen el poder entre el año 96 y el 2001, donde en términos súper sencillos lo que se produce es un apartheid de género y un arresto domiciliario de facto hacia las mujeres. O sea, de eso estamos hablando, ¿ya? El 2001 Estados Unidos y sus socios ayudan obviamente a restablecer gran parte de los derechos de las mujeres afganas, y eso no se puede desconocer, pero también hay que reconocer el esfuerzo de las propias mujeres afganas por organizarse, por hacer entre sí mismas una red de apoyo, donde ellas se presentan a elecciones, establecen, digamos, programas locales para hablar sobre los derechos de la mujer, se forman también en derechos humanos y jurídicamente. Hoy un cuarto de las legisladoras en Afganistán son mujeres, y como vemos también en esta imagen, continúan, ¿verdad?, protestando. Para cerrar, esta frase que es de la activista Rina Miri: las mujeres y las niñas se llevarán la peor parte de lo que suceda en meses venideros, porque como bien decía Ignacio y decía también Fernando, esto recién está comenzando, y es muy difícil saber cómo va a culminar. Ya sea que regresen los talibanes, se haya una fragmentación del orden político, o lo más probable, a mi juicio, que es una guerra civil, las mujeres son muchas veces el único sostén de la familia. Hay muchas viudas de guerra, y ellas van a pagar, como señala Rina Miri, probablemente el precio más alto, ya sea por la inestabilidad o la represión. Eso, Victoria. Gracias, y perdón si me pasé un poquito. Sí, te pasaste también unos minutos, pero te lo vamos a perdonar. Y como dice Simone de Beauvoir, los derechos de la mujer nunca se pueden dar por conquistados, y hablar de los derechos de la mujer, de la infancia, implica mejoras en los derechos humanos a todo nivel de la sociedad, por eso es importante. Muchísimas gracias a los tres. Tenemos ya preguntas de la audiencia. La primera pregunta de Carlos Ramos para Ignacio. ¿Crees tú que existe apoyo de otro Estado, como Rusia, por ejemplo, hacia los talibanes como una devuelta de mano para Estados Unidos? Ahí sí. Bueno, más que Rusia, bueno, la verdad es que no lo podemos saber con claridad porque no estamos ni cerca de conocer la inteligencia que existe al respecto, pero más que Rusia es Pakistán. Pakistán es el país con poder nuclear, por lo demás, que soporta la existencia del régimen de los talibanes en Afganistán. No es secreto de nadie, no es secreto, o sea, no es secreto que los pakistaníes han tenido relaciones muy tensas con Estados Unidos en las últimas décadas. Una de las tantas consecuencias de eso es el soporte pakistaní de forma encubierta más bien a estos grupos islamistas que han intentado mantener una agenda de carácter más bien ideológico radical, en este caso los talibanes. No estaría de más recordar también que Rusia probablemente, si que no me equivoco, lo escuché ayer o lo leí por ahí, ofreció eventualmente reconocimiento internacional al gobierno talibán en Afganistán si es que eventualmente se llegara a instalar de forma consolidada. Lo desconozco, no sabemos qué puede pasar, pero, o sea, los talibanes no existen por sí solos, no están solos en el mundo, y existe además una vinculación directa con
con ciertos grupos de interés que eventualmente podrían financiarlos o que podrían soportarlos en, no sé si institucionalmente, pero políticamente. Recordemos además que Estados Unidos, cuando la misión de Estados Unidos de cazar a Osama Bin Laden después del atentado a las Torres Gemelas, no terminó en Afganistán, terminó en Pakistán. Estados Unidos ingresó violando el derecho internacional, si es que queremos entrar en esa discusión que es poco realista en la práctica, pero violó el control aéreo pakistaní, ingresó con sus fuerzas especiales en el norte de Pakistán, encontraron a Osama Bin Laden en Abbottabad, y ahí le dieron muerte. Por lo tanto, no es secreto que los pakistaníes además han cumplido un rol bastante interesante en esto. Y no olvidemos tampoco que existen intereses supraestatales que tienen que ver además, por ejemplo, con la compra de opio. Lo mismo que hizo el Estado Islámico vendiendo petróleo. ¿Quién le compraba petróleo al Estado Islámico? Los turcos. El gobierno de Erdogan. No lo decían claramente, pero sí le compraban. Y todos sabían. Estados Unidos, la OTAN, los británicos. Por lo tanto, esto en la práctica más bien tiene que ver con una propuesta de carácter estratégico que va mucho más allá de los problemas particulares, y esta es una de las tragedias grandes de esta discusión, que va mucho más allá de las tragedias particulares de las personas que sufren en el territorio. Esto es un juego de ajedrez, y ese juego de ajedrez al final genera problemas. Gracias, Ignacio. Tenemos muchas preguntas, así que vamos a tratar de ir avanzando y poder cubrirlas todas. Esta pregunta de Miguel Encalada. Hubo un video que estuvo circulando por redes sociales sobre un grupo de talibanes que matan a sangre fría a una mujer. Dentro de lo que se describía en ese video, supuestamente, era que la mujer fue asesinada por tener un chaleco rojo que iba en contra de los valores de la religión. ¿Tienen información ustedes sobre si eso es real? ¿Puedo, Victoria? Sí, a ver, dale, Fabiana. Mira, yo no tengo información sobre si ese video, de hecho no lo he visto muchos videos, pero no me ha tocado ver si no tengo información sobre si eso sería real o no. Ahora, es cierto que, y ahí Ignacio y Fernando pueden complementar también, es cierto que dentro de lo que es la Sharia o la ley islámica, que reitero, es interpretada en términos extremos por los talibanes, el uso de colores en el fondo, de colores vivos, se supone que tiene que ver con la sexualización de la mujer y que podría en el fondo como provocar a los hombres, por eso está sumamente penalizado dentro de lo que es la ley de los talibanes, así que desconozco si el video es real, pero justamente el uso de colores vivos está dentro de las prohibiciones que tienen las mujeres dentro de la Sharia. Fernando también quiere complementar. Vamos, Fernando, y hay una pregunta para ti a continuación. A ver, en términos prácticos, ese video en específico, al igual que una sucesión de otros que muestran ejecuciones sumarias con tiros en la nuca, etc., pareciera ser que corresponden a la toma de ISIS de Alepo, perdón, de Mosul, hace ya algunos años atrás. Lo que no implica que una situación equivalente pudiera desarrollarse perfectamente en Kandahar, Jalalabad, Mazar-e-Sharif, etc. Y ahí hay un segundo elemento que es bastante llamativo, en términos que han habido protestas femeninas bastante numerosas, particularmente en el caso de Kabul y Kabul y Jalalabad, donde precisamente ayer y antes de ayer salieron algunos miles de mujeres, lo cual para los estándares afganos es inaudito, equivale a una marcha de millones de personas en nuestro mundo. Y un segundo elemento también relevante fue que antes de ayer fue el aniversario de la retirada británica en 1919, que es considerado el Día de la Independencia afgano, y fue celebrado en Jalalabad con el izamiento de la bandera afgana, no la bandera del Emirato, la bandera blanca con la profesión de fe musulmana. Y se llegó, si bien hubo intercambio de fuego y hubo algunos muertos, los talibanes de Jalalabad tuvieron que aceptar las banderas nacionales, lo que nos vuelve a confirmar que los talibanes, primero, es una federación muy suelta de múltiples grupos de seguidores de centenares de mulás que tienen coordinadores, pero no líderes,
y en un segundo lugar que no es que hayan alcanzado un dominio incuestionado sobre el territorio, de la multiplicidad de etnias, la geografía, etcétera, está implicando que el dominio talibán varía mucho de valle en valle y al mismo tiempo el tono y el sentido de su acción es tremendamente distinto. Y inmediatamente antes de tomar mi pregunta, complementando lo que decía Ignacio hace algunos momentos atrás, hay algunos reportes de que los rusos estarían apoyando a algunos talibanes del sur en detrimento de los talibanes del norte, precisamente para obtener una mejor relación de poder, y habrían visto apoyo con helicópteros de transporte para que esos grupos pudieran también estar presentes en la toma de Kabul, nivelando el poder de los talibanes del norte y de esa forma dispersando un poquitito, atomizando un poquitito los regímenes de poder directo. Pero son referencias genéricas de las que todavía no hay ninguna demostración de carácter concreto. Gracias, Fernando. Y la pregunta también vinculada con Rusia. ¿Qué implicancias, la derrota soviética en Afganistán, qué implicancias tuvo para la posterior caída de la misma, de la Unión Soviética? A ver, la periodista Ana Politkovskaya tiene un libro escalofriante que se llama Los chicos del zinc, digamos, por los ataúdes, digamos, de estaño, en los cuales, sellados, digamos, en los cuales llegaban los cadáveres de los soldados soviéticos fallecidos, digamos, y se les entregaban a las familias sin que pudieran siquiera constatar que se trataba de los restos de su familiar. De alguna manera tuvo una relevancia importante en términos de que fue una de las palabras finales en el desánimo general que tenía el progresivo descenso económico soviético, el descenso en las esperanzas de vida, el incremento de alcoholismo y en una vida sin expectativas, que ahora además agregaba los riesgos de tener que ir a pelear con los bandidos a Afganistán, como se los denominaba, digamos, y los riesgos de morir o derechamente de volver con una serie de vicios y adicciones, digamos, que luego se volvían dramáticas en la continuación de su vida. Pero en términos estrictos, lo que mostró la invasión de Afganistán representó cómo la Unión Soviética dejaba de ser el actor que tenía iniciativa internacional en la década de los 70, por ejemplo, el apoyo a Vietnam del Norte, las distintas intervenciones en apoyo a estados árabes como Siria, Egipto, en los conflictos árabes-israelíes, etcétera, y se volvía un actor que comenzaba a actuar estratégicamente en una perspectiva defensiva. La invasión a Afganistán es un proceso precipitado por la KGB, cuando el presidente Amin, comunista, comienza a fracasar en su intento de laicizar Afganistán, y ya estaba generando un levantamiento en su contra. Su asesinato por tropas de las KGB y posteriormente la ocupación es un intento de evitar la expansión del islamismo que mencionaba Ignacio anteriormente, la revolución islámica en Irán, etcétera, que pudiera terminar amenazando a las repúblicas centroasiáticas de la entonces Unión Soviética. Los soviéticos no querían tener una guerra religiosa en su propio territorio, pero como lo dijo brutalmente, digamos, el comandante de los guardias de frontera, la KGB, si vamos a tener una yihad, mejor que la tengamos en un país en el extranjero antes que en nuestro propio territorio. En ese sentido, Afganistán marcó, si bien es cierto, ha sido siempre mantener a Afganistán dentro de su órbita de influencia, ya desde los Romanov, desde el siglo XVII, un objetivo geopolítico ruso ancestral de avance hacia a las aguas calientes del Océano Índico. La invasión del 79 es un acto de temor frente a la erosión de las plataformas de poder internas de la propia Unión Soviética, que antecedió a su propio colapso, su implosión. Sí, en un punto cierto de la ruta de la seda que no ha estado exento de conflictos. Gracias, Fernando. Tenemos una pregunta de Javiera Herbias. ¿Cuál fue específicamente el motivo del ataque a las Torres Gemelas por parte de Al Qaeda? Quizás Ignacio, Fabiana, no sé si quieren responder. Bueno, hay varios motivos. En la práctica, a ver, lo que pasa es que durante la década de los 90 Al Qaeda le declaró la guerra a Estados Unidos a partir de fatwas. Y eso generó atentados terroristas en Tanzania, en Kenia, el ataque del USS Cole, un buque estadounidense que estaba en el Golfo Pérsico, que fue atacado por un bombazo de una lancha dirigido por Al Qaeda.
intentaron, por lo demás, en 1993 botar las Torres Gemelas y no pudieron. O sea, esa fue la primera instancia de ataque. Metieron una camioneta llena de explosivos debajo de una de las torres, intentando que una torre botara la segunda. No lo lograron porque las cargas explosivas no eran lo suficientemente poderosas, y lo intentaron de nuevo en el 2001 con éxito. Ahora, esto tiene que ver además con una estructura ideológica que se podría denominar el islamismo yihadista wahabí de carácter global. Y eso es extremismo islamista sunita, no chiita. Y Al-Qaeda fue la vanguardia después, en una segunda instancia, de los hermanos musulmanes en la década de los 30 en Egipto, o con Sayyid Qutb en la década de los 50, fue la vanguardia del islamismo global. Y eso significaba que vamos a ir a atacar a nuestros enemigos a su casa. No nos vamos a defender, los vamos a asesinar donde viven. Y eso fue algo que transformó a esta estructura ideológica en una revolución, así se denominan ellos, se denominaron la vanguardia del islamismo radical, que fueron capaces de botar fronteras. Esto se transformó en un movimiento transnacional. Y Al-Qaeda fue muy exitoso porque además empezó a generar un modelo. Voy a hacer una metáfora que puede sonar un poco ridícula, pero se transformaron en una franquicia. Y esa franquicia lo que hizo fue financiar ideológicamente o nutrir ideológicamente a ciertos grupos insurgentes o terroristas que trabajaban para Al-Qaeda sin que Al-Qaeda ni siquiera se los pidiera ni les pagara. Una manifestación de eso son los lobos solitarios. Una segunda instancia de esa vanguardia podría ser el Estado Islámico. Pero en la práctica lo que hizo Al-Qaeda, les recomiendo una lectura además de un historiador, de un sociólogo que se llama Fawaz Hess, que escribió un libro que se llama El enemigo lejano, ¿por qué la yihad se transformó en global? Es un profesor del London School of Economics que escribió un libro que explica en la práctica ideológicamente cómo se construyó la teoría que le dio forma al atentado a las Torres Gemelas del 2001. Ese libro está solo en inglés, el que sí pueden leer en español, que es muy claro al respecto porque lo entrevistó Robert Fisk, que se llama La Gran Guerra por la Civilización, un libro así gigantesco que está traducido al español, que en la práctica explica muchas cosas dentro del Oriente Medio que le tocó vivir a este periodista británico del Independent, Robert Fisk, pero él entrevistó a Osama Bin Laden en la década de los 90, antes del atentado a las Torres Gemelas. Se los recomiendo, sobre todo ese capítulo. Y Bin Laden explicó en la práctica qué es lo que pasaba. Y ojo, Bin Laden no era la mente brillante de Al-Qaeda. La mente brillante de Al-Qaeda es Ayman al-Zawahiri. Y la CIA nunca lo podía encontrar. Un médico egipcio que construyó Al-Qaeda junto a Osama Bin Laden. Bin Laden era el que tenía una chequera con plata. Muchas gracias, Ignacio. La siguiente pregunta de Félix Villatoro. Victoria, ¿sí? ¿puedo complementar Perdón, súper cortito lo que decía Ignacio, que respecto a la pregunta? Claro, o sea, tiene que ver justamente con esta globalización de la yihad, pero también si lo pensamos, claro, el atentado a las Torres Gemelas, que nos quedamos con el atentado a las Torres Gemelas por el número de muertos, pero pensamos el avión que estrelló en el Pentágono, el avión que iba con destino al Capitolio, también tiene que ver con una declaración justamente de lo que le pone carne a estas fatuas que mencionaba Ignacio, porque finalmente es atentar contra el corazón de lo que representa Estados Unidos también. Estamos pensando en Estados Unidos, digamos, no sé, el Pentágono, todo lo que tiene que ver con inteligencia, Capitolio, todo lo que tiene que ver con esta democracia, con el país libre, y finalmente con el corazón económico de lo que representa o sea, hablamos de las Torres Gemelas, pero las Torres Gemelas eran el World Trade Center y también concentraba en el fondo todo lo que económicamente representa Estados Unidos. Eso. Muy simbólico, sin duda, esos eventos. Gracias, Fabiana, por complementar. Esta pregunta también abierta a nuestros tres expositores de Félix Villatoro. Las sociedades occidentales, por ejemplo Chile, ¿deberían jugar un rol más allá de espectador o de condenar aspectos como el trato a las mujeres en estos casos? ¿Cuál es la postura correcta o ética que deberíamos tomar? Una pregunta sin duda muy compleja. Vamos, Fernando. Sí.
A ver, primero que nada, hay que despejar un elemento inicial, que es, de alguna manera, lo que sin ir más lejos hoy día en la prensa, Ricardo Brodsky denomina como el mesianismo occidental, que es un legado, de alguna forma, de lo que Rudyard Kipling en su clásico poema, digamos, The White Man's Burden, la carga del hombre blanco, se considera como el deber civilizatorio que nuestro mundo cultural tendría respecto a las otras sociedades. Esto es un debate tremendamente complejo por cuanto indudablemente hay puntos intransables, digamos, desde nuestra perspectiva valórica, lapidación, la muerte, todo el tema que presentaba respecto a la mujer Fabiana, etcétera. Pero también es cierto que existen otras estructuras que no afectan elementos de ese nivel de relevancia, que obedecen, digamos, a interpretaciones o a perspectivas sociales propias, ¿no? Es decir, ¿quién nos ha mandatado a nosotros, chilenos, o a Occidente, de intervenir más allá de nuestros intereses porque debemos decirle a los afganos que vivan de una forma o de otra? Más allá de estos valores, por favor, que le estoy mencionando, que son básicos y que son intransables, que hacen a Occidente lo que es. En esa situación, las intervenciones que se han desarrollado tradicionalmente en Afganistán, y por favor recordemos que vienen desde el siglo III con Alejandro Magno, obedecen a un intento de civilizar a Afganistán en un contexto occidental, los cuales han fracasado en forma sostenida y sistemática. Quizás la más llamativa es la de las guerras anglo-afganas del 1830, digamos, donde la Compañía de las Indias Orientales británica, digamos, la Most Honorable Company, no solamente fracasó, sino que fue masacrada en el retorno. Hubo una columna de 15.000 hombres de la que se salvó literalmente uno. En esa situación, esto quizás nos debería mover a un debate intelectual en relación, y valórico y ético, de hasta dónde podemos aspirar a definir un mundo que desde el 2001 en adelante tenemos claro que es multipolar, que es multicultural y que es complejo. La aspiración del universalismo occidental se acabó el año 2001, al menos Occidente tomó conciencia de aquello, y hoy día estamos en un mundo que lamentablemente funciona sobre la base de criterios de interés y de poder. Y en ese esquema hay que ser también bastante fríos y racionales en que, más allá de poder ofrecer, por ejemplo, acogida a algunas familias de refugiados, como es el caso de la familia del estudiante de medicina en la Universidad de Chile, etcétera, nuestro poder nacional se encuentra ya fuertemente desafiado y exigido en América Latina, en América del Sur, el Pacífico Sur, las flotas pesqueras chinas, la declaración argentina de control conjunto sobre el estrecho Magallanes, etcétera, como para más encima comenzar a absorber o asumir visiones de cruzadas mesiánicas en Afganistán. En ese sentido, quizás una dosis racional de valoración del conflicto afgano. Hay un libro magnífico al respecto que se titula Graveyard of Empires, un cementerio de imperios, digamos, desde los macedónicos que han ido fracasando en tratar de controlar ese país, esa sociedad o ese territorio más bien. Seamos prudentes en qué es lo que podemos aspirar a hacer. Cuidado con las visiones colonialistas, también exacto, hacia los feminismos. Muchas gracias, Fernando. No sé si Fabiana, Ignacio les gustaría aportar en esta pregunta o continuamos porque hay un millón de... Victoria, solamente que algo que las dos compartimos, ¿verdad? Y también yo creo que tú tienes mucho que aportar. En el fondo yo creo que aquí hay que entender el feminismo de una perspectiva súper interseccional, más que un feminismo en el fondo, porque claro, los feminismos. Claro, los feminismos, ¿verdad? Entonces, acá no tenemos que pretender que las mujeres afganas vivan occidentalizadas como si la occidentalización fuera como la quimera o lo que todos quisiéramos alcanzar. Lo que estamos, como muy bien decía Fernando, es tratando de visibilizar y velar por derechos humanos mínimos, donde ellas puedan simplemente elegir cómo quieren vivir su día a día, cómo quieren vivir su religión. Entonces creo que es súper importante la aclaración que tú misma hacías. Así es, las mujeres musulmanas y las feministas musulmanas no necesitan que las salvemos las occidentales. Muchas gracias. Continuamos ya yendo a preguntas que tienen que ver con la futurología o las predicciones que podemos hacer de lo que va a pasar. Hay una persona que pregunta acá, ¿podría significar esto el desarrollo de una guerra mundial?
¿Qué podría suceder en el Medio Oriente a futuro, a mediano y largo plazo? A ver, bueno, Ignacio está estudiando esos temas en forma directa, digamos, pero en términos prácticos, más que una guerra mundial, esto nos recuerda el periodo que existió precisamente antes de 1914. Es decir, un mundo multipolar, multilateral complejo, con una diplomacia de crisis generada normalmente por choques culturales. En esa época, este tipo de incidentes eran conocidos con un nombre hoy día políticamente incorrecto, guerras coloniales. Hoy día, bueno, de la misma forma que el general Gordon murió en Khartoum, o los ingleses fracasaron en 1834 en Kabul, en Jalalabad y en Peshawar, o la guerra de los Boers, o el levantamiento de los Boxers en China, etc. Esto hay que entenderlo en el sentido de un escenario complejo. Más que ver una guerra mundial, lo que vemos acá son grandes potencias que operan a través de, ya sea indirectamente a través de proxies o en la persecución de sus intereses nacionales, en un proceso de flujo muy bien presentado por Bauman en su concepto de liquidez. Ya no tenemos un sistema mecánico como se lo entendía en la Guerra Fría, donde el movimiento de un engranaje activaba inmediatamente un dominó de otras piezas que se movían, sino que aquí tenemos procesos dominados por visiones culturales, visiones emocionales, que generan reacciones impredecibles de parte de actores también que actúan de maneras, digamos, diferenciadas y distintas. En ese sentido, La modernidad líquida de Bauman es un texto imperdible, y las aproximaciones de Michael Lind son bastante útiles en esa aproximación. Una guerra mundial en el sentido de un choque, Pacto de Varsovia, OTAN, en la llanura del Fulda, digamos, entre el quinto ejército de choque de la Guardia y el quinto cuerpo del ejército norteamericano, se ve difícil, distante. Ignacio, Fabiana, Sí, ¿les gustaría complementar? sí, la verdad es que yo creo que no, yendo directamente a esa pregunta. O sea, la crisis en Afganistán, más que proyectarse como a un escenario global, porque no tiene mucho sentido plantearlo en esa lógica, porque además el carácter de la guerra cambió desde el fin de la Guerra Fría. Eso significa que además, no estoy diciendo con esto que los ejércitos convencionales no van a volver a chocar de nuevo, probablemente sí lo hagan, en otras esferas, pero el Oriente Medio o la Asia Central en el conflicto afgano tiene poco que ver con la situación que experimentaba el mundo, por ejemplo, en ese mismo Afganistán en la década de los 80. O la guerra del Yom Kippur, o la guerra de los 6 días, o la crisis de Suez en Egipto, en Israel, en Palestina, durante también la Guerra Fría. Yo estaría más preocupado hoy día respecto a la masificación de los conflictos, a un choque global entre potencias. Pondría mi atención más bien en el Pacífico y en la eventual proyección del poder militar chino sobre el control de Taiwán. ¿Qué pasa si China mañana, la China continental, la China comunista, decide invadir Taiwán? Estados Unidos yo creo que no va a cruzar una de sus tantas flotas para defender a Taiwán, porque no tiene sentido. El Pacífico yo creo que va a ser el eje de los conflictos de aquí en más, si es que el calentamiento global no hizo otra cosa antes. Pero probablemente Oriente Medio no me atrevería a decir, porque además nosotros no estamos en el negocio de la futurología, estamos más bien en el negocio del pasado, pero yo no me atrevería a decir que este conflicto se va a transformar en el articulador de un conflicto global, porque en la práctica nadie se quiere hacer responsable de Afganistán hoy día. Y una guerra claramente no es sustentable en el contexto en el que O sea, una guerra siempre es muy buen negocio. pero no para el planeta, cuyos recursos son cada vez más escasos. En términos prácticos, lo que hace Estados Unidos al retirarse de forma bastante poco estética y poco elegante, pero estratégicamente bastante hábil, es que le devuelve el problema a sus legítimos dueños y sus legítimos propietarios. Irán ahora se encuentra completamente rodeado por potencias musulmanas no chiitas. Rusia ahora tiene un desafío respecto a las repúblicas exsoviéticas de Centro de Asia, respecto a las cuales tiene una serie de tratados de garantía militar. De hecho, están reforzando su presencia en la zona. Y para China esto es un desafío directo para el obor,
China fue el primer país que ofreció reconocer al gobierno talibán antes siquiera de que los talibanes completaran su ingreso a Kabul, precisamente por la amenaza a las redes comerciales a través de Asia Central. En ese sentido, el desafío que esto impone para esos actores desde la perspectiva de Estados Unidos es que y de Occidente en general, es que les va a quitar energía de su acción, por ejemplo, frente a la Unión Europea y la OTAN, en el mismo Pacífico, en el que concuerdo plenamente con Ignacio respecto a que ese es el foco de conflicto contemporáneo, y con su, entre comillas, vecindario, digamos, el Índico, hay que entenderlo como una unicidad geopolítica, el Indo-Pacífico, y estos vendrían siendo conflictos en los rimlands, en la periferia, que están determinados más bien por la lógica continental asiática, centroasiática, que realmente por los grandes conflictos globales, que va a ser el choque entre, digamos, por cuotas de comercio sobre la cuenca del Pacífico. Carlos González tiene una pregunta para Ignacio o Fernando. ¿La administración de Biden debería volver a comprometerse con los principios que dieron la victoria inicial en el 2001, cuando un grupo reducido de sus fuerzas se aliaron con el general uzbeko Dostum, derrotando con éxito al régimen talibán? De lo contrario, ¿cuál sería una estrategia para combatir exitosamente el terrorismo global y el crimen organizado transnacional? Volvemos un poco al tema de las visiones colonialistas. Fernando, Ignacio. A ver, primero que nada, esto es un tipo de crimen organizado y un tipo de terrorismo. No existe el terrorismo internacional general que podamos, como un villano de James Bond, digamos, considerar que está escondido en una isla tropical haciéndole cariño a un gato, digamos, mientras controla el problema general. En esta situación, Estados Unidos, cuando intervino el año 2001, lo hizo con una aproximación asimétrica en que replicó la misma aproximación de Al-Qaeda utilizando núcleos de fuerzas existentes en el norte de Afganistán, en el Valle del Panjshir en particular, digamos, la Alianza del Norte, que se construye en torno a las fuerzas de el inmediatamente antes fallecido líder tayiko Ahmad Shah Massoud, quien es asesinado el 10 de septiembre, precisamente antes de los atentados de Londres. En ese sentido había fuerzas, y el objetivo estratégico de esa intervención en específica, vuelvo a insistir, brillante, fue básicamente desarticular los campos de instrucción de Al-Qaeda y sacarlos de la zona. Era un objetivo muy limitado, muy concreto, muy específico. Luego esta cosa comenzó a crecer. Comenzaron a incorporarse fuerzas regulares, primero el Regimiento Rangers, luego la 82 División Aerotransportada e Infantes de Marina, luego se planteó específicamente la ocupación de Afganistán, y finalmente intervino la OTAN con contingentes británicos, franceses, italianos, alemanes y una larga serie más. En ese momento se articuló un concepto que el mismo 11 de septiembre había desacreditado, que es el concepto de construcción de Estado y construcción de nación. Un concepto también muy occidentocéntrico que se podía, entre comillas, civilizar a Afganistán, convertirlo en un país moderno, simplemente introduciéndole el estímulo de, digamos, la inversión y el manejo económico dentro de la situación. Eso obviamente fracasó, los socios comenzaron a retirarse y Estados Unidos finalmente quedó solo, con una presencia que en algún momento llegó a tener de casi 200.000 hombres, enfrentando la coexistencia con un grupo como los talibanes, que es un baile de máscaras, porque los mismos que se alían con su régimen, con el régimen de Kabul durante el invierno, eran los talibanes en verano durante el cultivo de amapola y la refinación de heroína. Y, es decir, de alguna manera no puede considerarse una intervención en Afganistán bajo los cánones del conflicto o la guerra occidental, sino que más bien de los procesos de interpretación cultural. Hay que pegarse una pasada por Max Weber, digamos, y entender un régimen de clan antes de poder entrar realmente a plantear una guerra interestatal o una intervención interestatal en esta situación. Y ese es el problema que viene desde la intervención de Alejandro Magno, los rusos, los británicos como Compañía de las Indias y como el RAF, posteriormente los soviéticos y hoy día, bueno, la OTAN. En esa situación, Biden hoy día ya dijo que va a incrementar el número de fuerzas en presencia, básicamente para controlar la salida de occidentales del área. Va una brigada completa, la 82 Brigada Aerotransportada, que se va a unir a los Marines y a los paracaidistas que ya estaban y a los paracaidistas británicos que están desplegados en torno al aeropuerto. Hamid Karzai, digamos, el aeropuerto internacional de Kabul, pero pretender una nueva intervención no tiene ningún sentido. ¿Para hacer qué? ¿Para conseguir qué?
Y sí, y creo que lo que ustedes nos están dando son aspectos como el que mencionabas tú, el cultural, que son de suma relevancia cuando entendemos cosmovisiones que son tan distintas a las nuestras. Tenemos una pregunta para Fabiana. ¿Cree usted posible una intervención de las Naciones Unidas producto de las violaciones a los derechos humanos que ya están produciéndose o están ocurriendo? Creo, bueno, ahí desde el punto de vista como geopolítico, creo que Fernando podría contestarlo mejor que yo, pero el gran problema es que cualquier cosa que haga la comunidad internacional en este escenario, ya, porque en el fondo yo quise también en mi breve exposición hablar de lo que había pasado en los últimos 20 años, porque parecía que estos 20 años fueron, ¿verdad?, miel sobre hojuelas para las mujeres, y no fue tan así. Entonces pensemos lo que estaba pasando, Victoria, con las mujeres en estos últimos 20 años, y pensemos lo que podría eventualmente pasar ahora. Entonces, el gran temor es las medidas de represalia que pudieran tener en la esfera privada. Ya las mujeres, como yo decía, vuelven a caer en una suerte de apartheid y de arresto domiciliario. O sea, cualquier cosa que haga la comunidad internacional tiene que tener muy presente en el fondo no afectar a las mujeres en esferas que en el fondo no están en lo macro, no están en el control o en la mirada, digamos, de esta como suerte de occidentalización de vamos a liberar y vamos, porque es muy complejo, tiene que ver con temas como muy bien señalaba Ignacio, Fernando y tú, tiene que ver con temas culturales. Entonces, por ejemplo, se está pensando, y es súper difícil, y estoy de acuerdo con Fernando que decía que es muy difícil pensar qué va a pasar a futuro. Yo, al igual que mis colegas, más que pensar en una tercera guerra mundial, pienso que esto va a terminar probablemente, o con mucha mayor probabilidad, en una guerra civil, por ejemplo, quizás guardando las proporciones similares a lo que estamos viendo en Siria. Pero cualquier medida que tome la comunidad internacional, por ejemplo, en términos como de arraigos, de bloqueo, hay que pensar que va a afectar a la comunidad toda, incluyendo a las mujeres. Mujeres que, por ejemplo, a partir de esta nueva realidad que es antigua, porque en el fondo lo que las mujeres temen es volver a lo que vivieron entre el 96 y el 2001, no pueden ni siquiera visitar doctores. Entonces, creo que es como súper complejo y hay que actuar con mucha estrategia y con mucha inteligencia en ese aspecto, porque puede ser que como si el remedio sea peor que la enfermedad. Ese es como el temor que se tiene. Claro, porque los costos de ese tipo de conflictos siempre lo pagan los civiles y lamentablemente los grupos que están en mayores desventajas o más vulnerables. Si puedo decir ¿sí? algo, yo creo que Por sería, supuesto. o sea, yo creo que además es importante recordar que las Naciones Unidas no pueden hacer absolutamente nada. Porque, por una razón práctica, las Naciones Unidas funciona a partir del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no despliega tropas. Las Naciones Unidas no despliega tropas. No tiene un poder, puede mostrar tarjeta amarilla, no puede mostrar tarjeta roja. Y nadie se va a querer hacer cargo a Afganistán si eventualmente el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se determinara a sancionar al Emirato Afgano. Primero, estarían reconociendo la legitimidad del gobierno afgano en manos de los talibanes, cosa que no van a hacer. Por lo tanto, esto es tierra de nadie. Y las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no van a hacer nada al respecto, porque si es que eventualmente alguien reconociera, o los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad reconocieran la legitimidad del gobierno talibán en Afganistán, en el instante en el que eso pasa, otro de los 5 miembros permanentes vetaría. Por lo tanto, no pensando en Afganistán, ni en las mujeres, ni en los niños, ni en los afganos que se están muriendo de hambre y que están aterrorizados con lo que puede pasar con sus vidas. No pensando en eso, pensando probablemente en el juego de poder entre los intereses geopolíticos de esos grandes poderes. Y aquí además me gustaría más plantear una crítica también al sistemático, a la sistemática presencia de un discurso de carácter más bien liberal light que existe en las redes sociales, sobre todo, que se plantea apuntar con el dedo a estas estructuras postcoloniales o coloniales que ocuparon Afganistán, pero resulta que cuando se van, les piden ayuda. ¿Cómo se van a ir? Bueno, pero ¿cómo? O sea, 20 años debatiendo respecto a si es que esa comunidad internacional quería o no quería que estuviera Estados Unidos en Afganistán o en Irak.
Chile era miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas cuando Estados Unidos votó, le declaró ilegalmente la guerra a Irak el año 2003. Nosotros votamos que no. No le dimos el apoyo a Estados Unidos en el momento en el que además se quería firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos. O sea, no, perdón, y nos abstuvimos porque ni siquiera teníamos derecho a veto, solamente nos podíamos No, abstener porque como miembro, ¿verdad? Votamos que no porque Votamos en contra, pero votamos en contra, no teníamos votamos en veto. contra, pero no teníamos veto porque no somos permanentes. Pero el punto es el siguiente: Estados Unidos invadió igual. Exacto. Así es que es un poco mostrar que en la práctica la realidad es mucho más dura de lo que parece, y si queremos darle un tono del deber ser, yo creo que eso no tiene mucho sentido. Lamentablemente no hay nadie que pueda ayudar a los afganos en este minuto, salvo ellos mismos, y eso es una tragedia. Pero a la vez existe una crítica permanente, bueno, pero ¿cómo se va a ir a Estados Unidos? Los dejaron botados y salieron escapando igual que los británicos en la OTAN. Bueno, pero no había forma limpia de salir de Afganistán. ¿Podría haber sido menos patética la salida de Estados Unidos? Sin duda. Probablemente los insultos deben correr en la Casa Blanca. Pero en la práctica hay cosas muy grandes en juego que al final hicieron que Estados Unidos saliera. Como vivimos en la era de la información, creo que a muchos nos pasa, lo conversábamos también ayer, que nos sentimos un poco de manos atadas, y tal vez una manera de abordar este deber ser es esto que estamos haciendo, formándonos, comprendiendo, para ser muy respetuosos con procesos que no, claramente no son nuestros y que tenemos que sí darles el respeto que se merecen. Hay otra pregunta, no sé si alguno de los tres tiene información al respecto. ¿Existen organizaciones o agrupaciones de mujeres islámicas fundamentalistas que estén de acuerdo con el régimen talibán, que lo apoyen y que pertenezcan a él? O sea, en términos prácticos, los talibanes provienen de clanes que en general funcionan desde una perspectiva de vida social en el cual, si bien es cierto desde nuestra perspectiva el rol femenino está brutalmente contenido y reducido, ha logrado subsistir desde aproximadamente el siglo VII, digamos, o en el caso de la llegada a Afganistán desde el siglo XI. Por lo tanto, más que hablar de agrupaciones, porque es contradictorio al tratamiento que tienen, en términos prácticos, lo que hoy día llamamos talibanes, pero el islamismo integrista wahhabí ha sobrevivido y ha logrado desarrollarse por siglos. Y la demostración de eso es que todos los que están, digamos, con turbantes negros y un Kalashnikov en la mano en este momento en Kabul, Jalalabad, etc., nacieron de alguna parte, digamos. Y fue una mujer. Sin duda. De eso sí que no podemos debatir. Exacto. Ignacio, ¿te gustaría complementar? Bueno, sí, me sumo a las palabras de Fernando a ver, lo que pasa es que además hay que hacer una distinción que sería bueno que quedara clara, que es importante. No existe una sola ley islámica. La Sharia se compone principalmente de un par de elementos que son importantes acá. El fiqh, que es el derecho islámico, la suna o los dichos y hechos del profeta, y la comparación analógica. Esas son las tres fuentes del derecho islámico que le dan sentido a esta denominada ley islámica, o que se denomina fácilmente como la Sharia. Y la Sharia significa el camino que lleva al agua, o sea, el camino que al final del día en el desierto, en una religión que nació en el desierto, lleva a la salvación. Solo en el Islam sunita existen al menos 4 escuelas jurídicas, y esas 4 escuelas jurídicas interpretan esas fuentes del derecho de forma distinta. Por lo tanto, cuando se plantea la existencia de ciertos grupos o cómo eventualmente esa ley islámica afectaría o no los derechos, por ejemplo, de las mujeres, ¿de qué ley islámica estamos hablando? ¿De cuál de las escuelas jurídicas estamos hablando? ¿De alguna de esas 4 sunitas? ¿De cuáles fuentes del derecho estamos hablando? ¿De qué recopilación de dichos y hechos del profeta estamos hablando? Por lo tanto, hay que sacarse un poco de la cabeza esto que existe una ley islámica que es una sola, porque la religión que sí tiene un
un código escrito religioso es la religión, o sea, el cristianismo, o sobre todo la Iglesia Católica, el derecho canónico. El Islam no tiene un derecho canónico, tiene ulemas, doctores de la ley que interpretan escuelas jurídicas. Y eso es importante de establecerlo, porque si no después se dice, los musulmanes quieren hacer esto. ¿Cuáles musulmanes? Hay 1.6 billones de musulmanes en el mundo. El lugar donde más musulmanes en el mundo viven no es en Oriente Medio, es en Indonesia. 250 millones de musulmanes en una multiplicidad de islas en el Pacífico. La ignorancia entonces muchas veces nos lleva a agruparlos a todos. Y hay ciertas generalizaciones que al final del día lo que hacen es atentar además en contra de los derechos, que esto tiene que ver más con la discusión que ustedes tenían respecto a los derechos de las mujeres en el Islam. Si es que generalizamos, estamos atentando en contra de la libertad de millones de mujeres musulmanas de elegir, por ejemplo, usar el velo. Y eso no es una muestra de sofocación de una libertad individual necesariamente. Esa sería la interpretación occidental. O sea, bueno, es que la verdad es que no sé si Latinoamérica somos parte de Occidente, esa es otra discusión, pero en ese lado del mundo, no sé si eventualmente podríamos decir Occidente interpreta esto así, a partir de ciertos valores que imponemos como universales, o que algunos han impuesto como universales. Pero hagan el ejercicio de conocer mujeres musulmanas. Yo tengo amigas musulmanas que ocupan velo. También las tengo, no te preocupes. Y que las preguntas desde la ignorancia mía en algún minuto fue, ¿por qué decidiste usar el velo? Y la respuesta era, yo antes no usaba velo y después decidí usarlo. Por supuesto. Porque es una muestra de una consolidación de mi femineidad como mujer musulmana. Y eso también un tema identitario. Exacto, cultural. Y no tiene nada que ver con una escuela jurídica que además está contaminada por una interpretación ideológica, que en este caso es de los talibanes, o el Estado Islámico, o el Movimiento de Resistencia Islámica en la Franja de Gaza, o Al-Shabaab en el sur de África, suma y sigue. Por lo tanto, es muy complejo, y el llamado es a no generalizar. Exacto, y a ir haciendo estos ejercicios de informarnos, estudiar, para no hacer juicios que puedan estar cargados de nuestras visiones que son limitadas, como somos los seres humanos en general. Pero para avanzar, tenemos un par de preguntas más. ¿Qué riquezas económicas tiene Afganistán que podrían convertirlo en un punto de interés para el resto de las potencias? A ver, en términos generales, Afganistán tradicionalmente, digamos, tenía yacimientos mineros de lapislázuli y una sucesión de minerales producto de su condición montañosa. Pero más recientemente, por lejos, el principal producto de exportación es heroína y opio, en una suerte de exportación no tradicional bastante brutal, digamos. Afganistán ha tenido una economía informal separada de los cursos regulares de la economía internacional por lo menos de hace 30 años, por lo tanto, todo lo que es su acción económica corría a través de la ayuda internacional, de las potencias ocupantes o en el contrabando de este tipo de situaciones. Otra riqueza que tienen es su posición geopolítica, en el sentido que gran cantidad, o sea, las repúblicas centroasiáticas exsoviéticas tienen un enorme interés en poder sacar petróleo a través de oleoductos que puedan bajar hasta el puerto pakistaní de Karachi, o conectarse con los iraníes, digamos, para poder salir al Índico. Y en ese sentido hubo, de hecho, en algún momento negociaciones que obviamente fracasaron con el primer triunfo talibán, para establecerlo. Y hoy día emerge, digamos, sorpresivamente, el fenómeno de las tierras raras, todos estos minerales exóticos utilizados en aleaciones de alta complejidad, etcétera, de los cuales China es el principal proveedor mundial. Ellos hicieron un trabajo de décadas, primero de prospección, luego de explotación, y hoy día son por lejos el principal exportador mundial. Y en Afganistán existirían trazas de presencia de minerales exóticos, vanadio, molibdeno, tungsteno, wolframio, que se vuelven extraordinariamente necesarios e importantes para la industria electrónica de aleaciones complejas, tanto militares como civiles. Ahora, para la próxima electrificación de los vehículos, digamos, hay una serie de minerales que son críticos para
el desarrollo de superconductores, etcétera, que podrían ser explotados. Pero lamentablemente, mientras no exista paz estable, nadie va a hacer las inversiones para poder desarrollar y extraer eso. Y hoy día me atrevería a decir que la clave, el único actor internacional que puede intervenir hoy día con un mínimo grado de influencia es, como bien decía Ignacio, Pakistán. E incluso más, ni siquiera Pakistán como Estado, sino que la inteligencia conjunta de las Fuerzas Armadas pakistaníes, el ISI, el Inter-Service Intelligence, que es, entre comillas, el gran fiador internacional del movimiento talibán general. Son los que, entre comillas, van a comprar al kiosco, digamos, lo que los talibanes no pueden obtener o accesar. Y a su vez China, que obtiene estas ventajas a través precisamente del ISI. Victoria, si puedo complementar el tema también del litio. Lo que pasa es que, o sea, en el año 2010, hace como 10 años atrás, Estados Unidos, el Departamento de Defensa hizo una investigación, cuando estaban ellos allá, evidentemente, que sería como alrededor como de $1 billón las existencias de litio, que tienen que ver con todo, desde las baterías de los celulares, los autos eléctricos, hacia dónde va el futuro, también complementándolo y uniendo con todo el tema del calentamiento global. El gran tema, como muy bien decía Fernando, es que se necesita ciertos mínimos niveles de estabilidad política para que eso que está, digamos, en reserva, que está en la tierra, finalmente pueda ser explotado. Y ese ahí concuerdo plenamente con Fernando, que ese es el gran problema. Es una cosa es tener el mineral, pero otra cosa muy distinta es tener la capacidad efectiva de poder explotarlo y extraerlo. Voy a juntar dos preguntas que se alinean con la anterior. ¿China tiene algún interés en Afganistán? ¿Podría tenerlo, dada su posición geopolítica? Y en Sí, Rusia y la administración de Putin. Sí, definitivamente ambos. En el caso de China, básicamente a ver, más que China, es la política exterior de Xi Jinping, que representa un sector dentro del Partido Comunista Chino, que rompió la tradicionalmente conservadora política exterior china, de segundos niveles, de segundos lugares, digamos, convirtiéndose en esto que ha sido caricaturizado bajo el nombre de los lobos guerreros, etc. China necesita gravitar sobre esa zona, ya tiene la salida al puerto de Karachi, son aliados de Pakistán, digamos, por su rivalidad con India, Afganistán, tanto por sus riquezas minerales como por la amenaza que la inestabilidad afgana pueda generarle a las repúblicas centroasiáticas, es un punto absolutamente crítico. Además, es fundamental para una superpotencia aspiracional demostrar su poder, y Afganistán es un lugar que inexorablemente van a llegar ahí, ya sea en forma directa o a través de Pakistán. Y para Rusia, la paranoia rusa, que viene, por favor, desde el mundo de los Rómanos, de sus fronteras defendibles. La política exterior de Putin se ha caracterizado básicamente por intentar reconstruir fronteras defendibles después de la verdadera catástrofe que resultó del retroceso de la fragmentación de la Unión Soviética y la pérdida de Bielorrusia, Ucrania, los Bálticos, las repúblicas centroasiáticas, etc. La frontera de Rusia hoy día, salvo Extremo Oriente, retrocedieron al siglo XVI. Eso le da un sentido de urgencia, un sentido de miedo a Rusia, que es lo que está detrás, por ejemplo, de su intervención en Ucrania después del derrocamiento de Yanukovych, digamos, el asalto de Crimea, el conflicto que se mantiene hasta el día de hoy en la curva del Don, las amenazas a los países bálticos, 2 a 3 semanales, y también los tratados de alianza con las repúblicas tanto caucásicas como centroasiáticas. No nos olvidemos del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán que tuvo lugar en noviembre y diciembre del año recién pasado. En ese sentido, Rusia, todo lo que está en lo que ellos denominan eufemísticamente como el extranjero próximo, es de su mayor interés. Y dada la naturaleza algo paranoica que tiene la percepción de la política exterior rusa de las amenazas vecinales de carácter territorial, Afganistán es un problema mayor. Como les digo, hay reportes todavía no confirmados de participación de helicópteros de la agencia Wagner, es decir, el órgano de mercenarios proxy del SVD, la actual KGB rusa, transportando talibanes del sur al sitio de Kabul, y también la nunca comprobada, pero perfectamente plausible, oferta de pago de $300 americanos por cada soldado norteamericano muerto por los talibanes, digamos. Es decir, claramente hay una gravitación y un interés, y la habilidad rusa del uso de herramientas asimétricas en política exterior es sencillamente formidable.
¿Puedo hacer una pregunta que tiene que ver con lo mismo para Fernando? ¿Y qué pasa ahí, Fernando, con el tema de esta que es súper chica, entiendo, la frontera que comparte China también con Afganistán, y que ahí también me imagino que le acomoda bastante a China que Estados Unidos con todo su aparataje, con todos sus drones, con toda su inteligencia y con todos sus soldados, no tenerlo tan respirando encima, ¿o no? No es tan relevante. China con Estados Unidos tiene una política mucho más hábil y China tiene la iniciativa de seleccionar los lugares donde antagoniza con Estados Unidos. Escoge sus escenarios de combate y los escoge con una precisión y una certeza y velocidad impresionante, como por ejemplo cuando derribaron un avión de inteligencia electrónica EP-3, o más recientemente con algunas acciones en Djibouti, etc. El gran eje de los chinos en este minuto es el Índico. El golpe que le acaban de dar a Sri Lanka con la nacionalización china del puerto Colombo y su base en Djibouti. La verdad es que la presencia para Estados Unidos como potencia global, tener contacto físico con China o no es comparativamente secundario, y viceversa lo mismo. Las constelaciones de satélites y la militarización del espacio, tanto por China como por Estados Unidos, es tan grande que el alcance de ambos actores es prácticamente total. Digamos, en términos estrictos, el problema para ellos en este minuto, el debate para ellos en este minuto es el mar de China Meridional y el Índico. Esas son las áreas de conflicto seleccionadas. Por eso la Infantería Marina Americana y la Marina Americana está teniendo unos cambios profundos en su organización de fuerzas. La Marina China está creciendo de una manera impresionante. Van en el tercer portaaviones nuclear construido en una década, digamos. Bueno, este es nuclear, los dos anteriores eran convencionales, etcétera. Una fuerza anfibia descomunal también. Todo eso son inversiones masivas de dinero y de recursos, tecnología, capacidades, que están señalando que ambos se están mirando sobre las islas del mar de China Meridional. Mischief Reef, Fiery Cross Reef, ¿cómo se llama esto? Scarborough Reef, etcétera, que se están convirtiendo en, bueno, y todos los actores del propio océano, del propio mar de China Meridional, que tienen las peleas sobre y reclamaciones de soberanía sobre las islas de Spratly y los yacimientos petroleros del fondo. Ese es el escenario actual. Y las rutas de comunicación. Ese es más que controlar territorio, el objetivo es controlar rutas. Y tal como lo fue en su momento para el Imperio Británico y lo que fue el verdadero motivo del antagonismo con Alemania, que terminó llevando finalmente a la Primera Guerra Mundial.